la escala de respuesta Beltari. 12 segundos de silencio equivalían aproximadamente a lo que en una conversación humana sería un minuto de reflexión profunda. «Explícate», dijo finalmente la reina. «Con mucho gusto», dijo Carol. «Pero primero necesito que mis compañeros puedan sentarse. Llevamos 40 minutos de pie con armas apuntándonos y el Dr. Shaw tiene un problema de rodilla que no le permite estar tanto tiempo en esta posición». El Dr. Kevin Shaw, que estaba perfectamente bien de las rodillas, asintió con expresión de sufrimiento convincente. La reina hizo el gesto con la mano. Los guardias se retiraron 2 pasos. No era una señal de paz total, pero era suficiente. «Gracias», dijo Carol, y luego comenzó a hablar. Les explicó lo que el Consejo Galáctico había evaluado mal desde el principio. La naturaleza humana no era una debilidad. Era el factor que ningún modelo de predicción alienígena había sabido cuantificar correctamente. Los humanos no eran fuertes en condiciones óptimas. Los humanos eran peligrosos en condiciones imposibles. La historia humana era una lista interminable de situaciones donde la derrota era matemáticamente inevitable, y sin embargo no había ocurrido. No porque los humanos tuvieran mejores armas o mejor tecnología, sino porque los humanos encontraban soluciones en los espacios donde las reglas dejaban de aplicar. El Consejo nos analizó cuando estábamos en paz, dijo Carol. Vieron nuestra tecnología, nuestras divisiones internas, nuestros conflictos históricos, y concluyeron que éramos una especie fragmentada e ineficiente. Eso es cierto cuando estamos en paz. Cuando hay una amenaza externa que afecta a todos, dejamos de ser 11.000 millones de individuos y nos convertimos en algo que sus modelos no pueden procesar. ¿En qué se convierten?, preguntó la reina. Mas y Carol notó que el color negro en los bordes de su piel había retrocedido ligeramente. En un solo organismo con 11.000 millones de perspectivas distintas, buscando la misma solución al mismo tiempo, dijo Carol. Ninguna especie del Consejo Galáctico funciona así. Tienen jerarquías perfectas. Todos piensan en la misma dirección. Eso es eficiente. Pero cuando llegan a un problema que requiere pensar en 40 direcciones simultáneas, se quedan paralizados. El general Vorad, que seguía en la sala de comando de la reina aunque Carol no podía verlo, se acercó a la reina y habló en voz baja. Carol no pudo captar las palabras, pero vio el cambio en la postura de la reina. «Tu nave de rescate acaba de cruzar el perímetro del sector», dijo la reina. 32 unidades de combate Beltari están en posición de interceptación. «Sé», dijo Carol. «¿Y no te preocupa?» «Me preocuparía si mis compañeros fueran a necesitar rescate», dijo Carol. «Pero yo no creo que vayan a necesitarlo». La reina la estudió durante un largo momento. «Dices que cometimos un error fundamental. ¿Cuál es exactamente ese error?» «El primero de 3», dijo Carol. «El primero fue subestimarnos. El segundo fue creer que una emboscada nos paralizaría. El tercero». Carol hizo una pausa deliberada. «Todavía no lo han cometido. Pero lo van a cometer en las próximas horas si eligen continuar en esta dirección». El color de la reina cambió de nuevo. Esta vez hacia un tono que en todos los registros de observación Beltari Carol había estudiado solo, había aparecido en una circunstancia específica. Curiosidad genuina. «Tienes 9 horas antes de que mi flota de rescate llegue al rango de combate efectivo», dijo Carol. «Sugiero que las usemos bien. A 3 sectores de distancia, en la instalación subterránea de Utah». Nina Castro miraba las pantallas mientras el primer motor Helios de tamaño completo se encendía por primera vez. La curva de energía subió exactamente un 42% por encima de los parámetros proyectados.
Coburn dijo algo que sonó como una mezcla de alivio y pánico simultáneos. Nina solo sonrió y empezó a tomar notas. El motor funcionaba. Y a partir de ese momento, el equilibrio de poder en la galaxia empezó a desplazarse en una dirección que el Consejo Galáctico no había incluido en ninguno de sus modelos. Parte 4. El almirante Kyle Burton llevaba 41 años en el servicio espacial y había aprendido a leer las situaciones, por lo que no decían tanto como por lo que decían. Cuando recibió el mensaje comprimido de Carol Wade a las 3 de la madrugada hora de Houston, no fue la urgencia del código lo que le erizó la piel. Fue el hecho de que Carol había incluido en el último bloque de datos, casi como una postdata técnica, las coordenadas exactas de las posiciones de la flota Beltari en el sector Gamma. Carol había tenido tiempo de hacer reconocimiento mientras la estaban disparando. Burton se había levantado de la silla, había activado el protocolo rojo globalmente, y luego había llamado al coronel Pete Morgan. Pete Morgan era, oficialmente, analista de inteligencia de comunicaciones. En la práctica era el ser humano que había descifrado la encriptación Beltari mientras estaba sentado en una playa en Hawái con una piña colada que se le fue calentando durante 6 horas porque olvidó tomársela. Tenía 28 años. Llevaba gafas con montura gruesa aunque tenía la vista perfecta porque le parecían elegantes. Y hablaba 4 idiomas alienígenas con fluidez suficiente para detectar matices emocionales que los traductores automáticos perdían. Pete, había dicho Burton, necesito que monitorees todas las frecuencias Beltari en tiempo real y me digas qué están pensando. Técnicamente no puedo saber qué están pensando, había respondido Pete. Entonces dime qué están diciendo y yo me encargo de adivinar qué están pensando. Eso puedo hacerlo. Durante las siguientes 3 horas, Pete había estado sentado en su estación de trabajo con 4 pantallas activas. Una taza de té que tampoco había terminado. Y la concentración total de alguien que escucha música que nadie más puede oír. Las comunicaciones Beltari que llegaban desde el sector Gamma tenían un patrón inusual. La frecuencia de mensajes entre unidades era más alta de lo normal para una operación que supuestamente ya estaba en fase de ejecución final. «Están debatiendo», le dijo a Burton a las 4 de la madrugada. «¿Debatiendo qué?» «Eso es lo interesante», dijo Pete. «Están debatiendo si continuar. La orden de la reina no ha llegado todavía, lo que significa que ella todavía no ha tomado una decisión definitiva. Y hay conversaciones laterales entre unidades de rango medio que en la jerarquía Beltari jamás deberían ocurrir durante una operación activa». Burton procesó eso. Carol está hablando con la reina. Algo le está diciendo que está causando ruido en toda la cadena de mando, confirmó Pete. Y el ruido en una cadena de mando Beltari es equivalente a una crisis de fe en una cadena de mando humana. Es muy raro. Y es muy significativo. Burton había sonreído por primera vez esa noche. Mientras tanto, en el puente orbital, Carol llevaba 2 horas y 20 minutos hablando con la reina Sakara. No era una negociación en el sentido tradicional. Era más parecido a una conversación donde 2 inteligencias muy diferentes intentaban entenderse sin el beneficio de ninguna experiencia común. Carol había decidido desde el principio que mentir no funcionaría, que una especie de 4 siglos de edad tenía detectores de inconsistencia que probablemente superaban a cualquier habilidad humana de engaño. En cambio, había optado por algo más difícil y más efectivo: la verdad completa, sin filtros diplomáticos. Le había explicado la historia humana sin omitir las partes oscuras. Había descrito guerras, divisiones, colapsos civilizatorios, y también los momentos donde todo eso había generado algo completamente inesperado: resiliencia, adaptabilidad
y una capacidad casi irracional de reconstruir desde cero. Su especie tiene cicatrices, había dicho la reina en algún punto de la conversación, no como crítica, sino como observación. Sí, había respondido Carol. Y aprendemos de ellas. Cada vez que nos destruimos a nosotros mismos, la versión que surge después es diferente. No siempre mejor en todos los sentidos, pero diferente. Y la diferencia es lo que nos mantiene impredecibles. La reina había permanecido en silencio durante un momento. La impredecibilidad es una debilidad táctica. En un sistema que ya comprende todas las variables, sí, dijo Carol. En un sistema donde aparece una variable nueva, la impredecibilidad es la única herramienta que funciona. El general Borath había intervenido en ese punto, hablando directamente a la reina en Beltari, aunque probablemente sabía que Carol podía entenderlo. Había dicho que esta conversación era una pérdida de tiempo, y que la flota debería proceder con la operación original antes de que la ventana táctica se cerrara. Carol lo había dejado terminar, y luego había respondido directamente a Borath en Beltari. «General, la ventana táctica se cerró hace 1 hora y 40 minutos, cuando activé la transmisión de emergencia. 11.000 millones de personas vieron en tiempo real lo que ocurrió aquí. Y si su flota ataca la nave de rescate humana ahora, no están atacando a una nave. Están demostrando ante toda la galaxia que el Consejo Galáctico ataca emisarios diplomáticos y destruye naves de rescate. ¿Cuántas especies del Consejo van a seguir siendo leales después de eso?» Borath no había respondido. Pero el color de su piel, visible en el ángulo de la cámara, había cambiado a un tono que Pete Morgan, si hubiera estado mirando, habría identificado inmediatamente como incomodidad. La reina había dicho algo en Beltari que los traductores automáticos de Carol no habían captado perfectamente. Algo sobre perspectiva y horizonte temporal. Y Carol había pedido que lo repitiera. «Dije que los Beltari pensamos en siglos», había dicho la reina. «Una decisión tomada hoy tiene consecuencias que evaluamos en el contexto de 100 años futuros. Los humanos piensan en décadas, si tienen suerte». «Sí», había dicho Carol. «Y eso significa que nosotros somos los únicos que podemos decirles cómo se ve el próximo año. Porque ustedes no están acostumbrados a pensar en ese rango temporal con detalle». Fue esa frase la que había cambiado algo en la expresión de la reina. Porque era cierto. Los modelos de predicción Beltari eran extraordinariamente precisos a 50 años y completamente poco confiables a 5. La brecha en su inteligencia predictiva era exactamente el rango temporal donde los humanos operaban con mayor naturalidad. «El tercer error», dijo la reina, casi para sí misma. Carol esperó. «El Consejo ha discutido durante décadas cuál sería la mejor manera de integrar a los humanos en la estructura galáctica», dijo la reina. «La conclusión mayoritaria fue que los humanos no eran integrables, que su naturaleza disruptiva era incompatible con el orden establecido. El Consejo analizó nuestras debilidades correctamente», dijo Carol. «El error fue no analizar para qué sirven esas debilidades». La reina cambió de color, esta vez lentamente, del negro índigo hacia un tono que Carol no había visto antes en ningún registro. Azul verdoso, con puntos luminosos que pulsaban lentamente. Laura Vance, que conocía mejor la biología Beltari que cualquier otro humano en la sala, tocó el brazo de Carol suavemente. «Eso es admiración», susurró Laura. «En Beltari la admiración y el respeto tienen la misma expresión cromática. Nunca la habíamos visto dirigida a un humano». Carol sintió algo que en otras circunstancias habría descrito como orgullo, pero que en este momento era más parecido a responsabilidad. «Reina Sácara», dijo, «tengo una propuesta. No un tratado, no un acuerdo preliminar,
Nada que requiera firmas ni procedimientos formales. Una propuesta simple. Permita que los 15 humanos en esta sala regresen a sus naves. A cambio, les doy mi palabra de que en 48 horas van a recibir una comunicación de la Tierra con una oferta que el Consejo Galáctico nunca ha recibido de ninguna especie. ¿Qué clase de oferta? ¿Una alianza real?, dijo Carol. No de subordinación, no de protección, sino de trabajo conjunto entre especies con capacidades complementarias. El Consejo tiene siglos de conocimiento galáctico, tecnología establecida y relaciones diplomáticas que nosotros no podemos construir en décadas. Los humanos tienen pensamiento a corto plazo, adaptabilidad, y ahora un motor que les va a cambiar la manera de moverse por esta galaxia. Juntos podemos hacer cosas que ninguno puede hacer solo. El general Borat dijo algo que los traductores de Carol no captaron completamente, pero el tono era claramente negativo. La reina no lo miró. Siguió mirando a Carol durante un largo momento. «Tienes 48 horas», dijo finalmente. «Y si la oferta no es lo que describes, la respuesta del Consejo será definitiva». «¿Entendido?», dijo Carol. «Y reina, un último punto. Habla». El tercer error que el Consejo estaba a punto de cometer era este: usar la fuerza contra nosotros ahora, en este momento. Cuando 11.000 millones de personas están mirando, y habría unido a la humanidad de una manera que ningún líder humano podría haber logrado solo. Nos habría dado exactamente el combustible emocional que necesitamos para construir en 10 años lo que normalmente tomaría 50. La mejor cosa que el Consejo pudo hacer para garantizar la supervivencia de su posición en esta galaxia fue detenerse hoy. La reina Shakara cerró la transmisión. Pero antes de que la pantalla se apagara, Carol vio que el azul verdoso con puntos luminosos seguía brillando en su piel. En Utah, Nina Castro recibió una llamada del almirante Burton a las 6 de la mañana. «Nina, ¿cuánto tiempo necesitas para tener 3 motores Helios listos para instalación en naves de combate?» Nina miró sus notas, hizo un cálculo rápido y respondió: 72 horas si me das acceso a los fabricantes de Osaka y Sao Paulo simultáneamente. Los tienes. Nina colgó y llamó a Coburn. «Tercer café del día», le dijo. «No, si no lo vayas a dejar enfriar». Parte 5. Las 48 horas que Carol había prometido pasaron de una manera que muy pocos humanos experimentan. Cada minuto completamente lleno de algo que importa. Carol y los demás habían sido escoltados de vuelta a la nave humana por guardias Beltari, que ya no llevaban las armas apuntadas, sino cargadas al hombro en una posición que Pete Morgan identificó de inmediato como protocolo de acompañamiento neutral. Un gesto que en la cultura Beltari era lo más cercano a una disculpa sin pronunciar la palabra. En el trayecto de vuelta, Laura Vance había dicho solo una cosa: «Carol, lo que dijiste sobre el tercer error, ¿lo inventaste en ese momento o lo sabías antes?» «Lo vi mientras hablaba», había respondido Carol. «Los argumentos se construyeron solos». Laura había asintido con algo que podría haberse interpretado como aprobación silenciosa, lo cual en Laura era aproximadamente equivalente a una ovación de pie en cualquier otra persona. A bordo de la nave, el capitán Dan Ortiz había abrazado a Carol con la intensidad de alguien que ha pasado 9 horas esperando noticias que podían ser muy malas. «Próxima vez que vayas a una reunión de paz con el Consejo Galáctico», dijo Dan, «avísame con más anticipación». «Fue de improviso», dijo Carol. «Sí, lo noté». El almirante Burton apareció en pantalla 10 minutos después. Necesitaba a Carol en la sala de estrategia virtual inmediatamente para coordinar la oferta que iban a enviar al Consejo. En la sala también estaba Nina Castro desde Utah,
Pete Morgan desde Houston, y 3 especialistas en relaciones interespecie que llevaban años estudiando la política interna del Consejo Galáctico. Uno de esos especialistas era el Dr. Alan Ford, un hombre de 42 años que había pasado 2 décadas analizando los registros históricos Beltari y que tenía la teoría, publicada en una revista académica que casi nadie había leído, de que la estructura interna del Consejo Galáctico no era tan monolítica como parecía, o que la reina Sakara no representa a toda la facción dominante de los Beltari. Dijo Ford desde su pantalla. Hay una facción interna que lleva décadas argumentando que el aislacionismo del Consejo va a costar caro a largo plazo. La reina ha mantenido el equilibrio entre esa facción y los conservadores como el general Borat. Pero el equilibrio es frágil. ¿Cuánto de frágil?, preguntó Burton. Lo que ocurrió hoy en Gamma 7 fue propuesto por Borat y su facción sin el conocimiento completo de la reina, dijo Ford. Tengo interceptaciones de hace 3 semanas que lo indican claramente. La reina sabía que habría una reunión de negociación. No necesariamente sabía que Borat había preparado una emboscada. Carol procesó eso. ¿Estás diciendo que la reina fue parcialmente engañada por su propio general? Estoy diciendo que es posible, dijo Ford con la precisión de alguien que ha aprendido a no afirmar más de lo que puede demostrar. Y si es así, y la oferta que enviemos tiene que darle a la reina una razón para darle la razón a su facción reformista frente a Borat, sin que parezca que se lo estamos dando nosotros. ¿Cómo se hace eso?, preguntó Nina desde Utah, donde era evidente que seguía mirando sus datos del motor cada 30 segundos, aunque la conversación requería su atención, haciendo una oferta tan concreta y tan mutuamente beneficiosa, que rechazarla sea más difícil de justificar que aceptarla, dijo Ford. El Consejo Galáctico funciona por consenso de facciones. Si la facción reformista puede presentar la oferta humana como una victoria para su posición, arrastra a los indecisos. Borat y los conservadores quedan aislados. Burton miró a Carol. ¿Tienes algo en mente? Carol lo tenía. Lo había estado construyendo en su cabeza durante el trayecto de vuelta a la nave. Lo había revisado mentalmente 4 veces y cada revisión lo había refinado un poco más. Les ofrecemos 3 cosas de manera simultánea, dijo. Primero, acceso compartido a la tecnología Helios. No el motor completo, sino el proceso de investigación, los datos de campo, la metodología. Les damos las herramientas para que sus propios científicos puedan desarrollar su versión del motor con nuestra asistencia. Esto tiene valor enorme para ellos porque les toma décadas de lo que habrían necesitado de otra manera. Y al mismo tiempo establece un precedente de colaboración científica que les es muy difícil de rechazar públicamente. Ford asintió. Continúa. Segundo, les ofrecemos asistencia en predicción a corto plazo. Los Beltari tienen una brecha en su capacidad de análisis predictivo para rangos de 1 a 10 años. Es una limitación estructural de cómo procesan la información. Nosotros somos buenos en ese rango. Les proponemos un programa conjunto donde analistas humanos y Beltari trabajan en paralelo, cada uno aportando lo que el otro no puede ver. Nina levantó la mano. ¿Y el efecto del motor en la biología Beltari? ¿Lo incluimos? Es el tercer elemento, dijo Carol. Les ofrecemos investigación conjunta para mitigar el efecto electromagnético, con acceso humano a datos de biología Beltari que jamás han compartido con ninguna especie externa. Para la facción reformista, es una señal de apertura sin precedentes. Para Borat es inaceptable, lo cual lo pone en una posición donde parece que está rechazando la protección de su propia especie. La sala virtual estuvo en silencio durante varios segundos. Fue Pete Morgan quien habló primero. Es elegante. Cada elemento tiene una función diferente.
El motor los atrae con tecnología. La predicción los engancha con algo que necesitan, pero no admiten que les falta. Y la biología los obliga a elegir públicamente entre apertura y aislamiento. ¿Y si Borat convence a la reina de rechazarlo todo?, preguntó Dan Ortiz, que había estado escuchando en silencio desde su asiento en el puente. Entonces tenemos la flota de reserva en posición, dijo Burton. Pero no creo que lleguemos a eso. Carol tampoco lo creía. Había visto el color de la piel de la reina antes de que cerrara la transmisión. Eddie había visto la curiosidad. Y había aprendido algo en sus años de trabajo interespecie. La curiosidad genuina es difícil de matar con política. Redactaron la oferta en 4 horas. Ford la revisó 3 veces para verificar que ningún elemento podía interpretarse como condescendencia, que era el peor insulto posible en la cultura Beltari. Pitt la tradujo no solo al idioma universal, sino con los matices lingüísticos específicos que la facción reformista usaba en sus comunicaciones internas. Nina adjuntó un resumen técnico del motor, que era honesto sobre sus limitaciones, tanto como sobre sus capacidades. Carol firmó el documento de transmisión con su propio código de identificación personal, no el de la misión. Era un gesto que en la cultura humana no significaba mucho. Pero Pitt había explicado que en el protocolo Beltari, la identificación personal, en un documento oficial, tenía el peso de un juramento de honor personal. Si incumplimos, había dicho Pitt. En la ética Beltari, la consecuencia no es solo política, es personal. No vamos a incumplir, había dicho Carol. Transmitieron la oferta a las 2:30 de la tarde. La espera fue diferente a la de la mañana. Ya no había armas. Ya no había guardias. Había simplemente silencio y el suave zumbido de los sistemas de la nave y una taza de café que Dan le puso en las manos a Carol sin decir nada. Lo cual era exactamente lo correcto. La respuesta llegó 5 horas y 23 minutos después. No era una aceptación. No era un rechazo. Era una contrapropuesta. Lo cual, como Ford explicó de inmediato con algo que sonaba peligrosamente cercano a emoción, era en la historia diplomática Beltari la primera vez que el Consejo Galáctico enviaba una contrapropuesta a una especie que no era miembro del Consejo. En 4 siglos, dijo Ford, jamás habían contraofertado. Siempre dictan términos o terminan la conversación. ¿Qué dice la contrapropuesta?, preguntó Burton. Pitt la estaba analizando en tiempo real. Quieren modificar el primer elemento. En lugar de acceso al proceso de investigación, proponen un laboratorio conjunto permanente en territorio neutral, con representación científica de ambas especies. Esto es más grande que lo que ofrecimos. Mucho más grande. ¿Y los otros 2 elementos? Aceptados sin modificación. Carol dejó la taza de café sobre la consola y miró la pantalla donde la contrapropuesta aparecía en idioma universal. Aceptamos, dijo. Burton la miró. ¿Sin consultar a los demás? Ford acaba de decir que es más grande que lo que ofrecimos. No tiene sentido rechazar algo mejor que lo que pedimos. Burton consideró eso durante un segundo y luego asintió. De acuerdo. Pitt, prepara la respuesta de aceptación. Ya está lista, dijo Pitt. La preparé mientras Ford hablaba. Burton miró a Pitt con algo que podría describirse como orgullo paternal, mezclado con leve perplejidad. ¿Cómo? Intuición, dijo Pitt, y envió la respuesta. La flota Beltari en el sector Gamma comenzó a retirarse a las 11 de la noche, hora de Houston. Dan Ortiz lo vio en sus pantallas y lo reportó con la voz de alguien que no quiere mostrar el alivio que siente. Nina Castro en Utah vio la noticia en una alerta de su teléfono mientras Coburn revisaba los datos del segundo encendido del motor.
Nina no dijo nada. Solo tomó su café, que esta vez estaba todavía caliente, y bebió un sorbo largo. Coburn la miró. ¿Buenas noticias? El motor funciona, dijo Nina. Y parece que vamos a tener con quién construir el siguiente juntos. Coburn tardó un momento en entender. Luego sonrió. Era la primera vez en 72 horas que alguien en esa sala sonreía por algo que no era un dato técnico. Parte 6. El laboratorio conjunto tardó 16 meses en construirse. Estaba ubicado en un asteroide del tamaño de una ciudad pequeña en el punto de Lagrange entre el sistema solar humano y el territorio exterior Veltari, un punto matemáticamente equidistante que Pete Morgan había identificado y que la reina Shakara había aceptado sin modificación, lo cual Ford consideró una señal positiva de una magnitud que tardó 3 días en terminar de analizar. La directora del laboratorio por el lado humano era Nina Castro. Y nadie había pensado en nadie más para ese puesto. Nina había aceptado con la condición de que Coburn fuera su jefe de ingeniería y de que el laboratorio tuviera una máquina de café que funcionara en microgravedad, lo cual resultó ser un problema de ingeniería considerablemente más complicado de lo que parecía. La directora por el lado Veltari era una científica llamada Sarith, que en la escala de edad Veltari era aproximadamente equivalente a una persona humana de 30 años, es decir, muy joven para un puesto de esa responsabilidad. Carol había preguntado sobre Sarith cuando se anunció su nombramiento, y Ford había respondido que era conocida en los círculos científicos Veltari como la investigadora más brillante de su generación, y también la más difícil de tolerar en reuniones de trabajo, porque tenía la costumbre de interrumpir a cualquiera, incluyendo a superiores, cuando detectaba un error en su razonamiento. «Van a llevarse bien con Nina», había dicho Ford. Se llevaron bien. Después de las primeras 2 semanas, durante las cuales no se llevaron bien en absoluto. El primer conflicto había sido sobre el método de documentación de datos. Sarith usaba un sistema de registro tridimensional que capturaba no solo las mediciones, sino el estado cognitivo del observador en el momento de la medición. Una práctica estándar en ciencia Veltari, basada en la creencia de que el estado mental del observador afecta la precisión de ciertos tipos de medición. Nina había leído el manual del sistema. Había estado en silencio durante 4 minutos. Y luego había preguntado cómo se validaba la consistencia entre observadores distintos. Sarith había explicado el protocolo de validación. Nina había señalado 3 inconsistencias estadísticas en ese protocolo. Sarith había revisado las inconsistencias. Había estado en silencio durante lo que en Veltari era tiempo de procesamiento intensivo. Y luego había dicho que Nina tenía razón en 2 de las 3. Y que la tercera era una diferencia de definición que podían resolver modificando la terminología. Coburn, que había presenciado el intercambio desde el fondo de la sala, había anotado en su diario personal: «Creo que acaban de hacerse amigas», en el idioma de los científicos brillantes. La noticia del laboratorio conjunto no había recibido buena acogida en todos los sectores del Consejo Galáctico. El general Borath había presentado una objeción formal ante el Pleno del Consejo, argumentando que compartir datos científicos con una especie externa establecía un precedente peligroso que debilitaba la soberanía tecnológica del Consejo. La reina había escuchado la objeción completa. Había esperado que Borath terminara. Y luego había preguntado al Pleno si algún miembro podía señalar en los 4 siglos de historia del Consejo un caso donde el aislamiento tecnológico hubiera producido una ventaja duradera. El Pleno había estado en silencio. La reina había continuado. Les había recordado que la única razón por la que el Consejo sabía de los efectos del motor Helios en la biología Veltari era porque los humanos los habían informado voluntariamente,
antes de cualquier acuerdo formal, sin condiciones. Y que si los humanos hubieran elegido usar ese conocimiento como arma en lugar de compartirlo, el Consejo no habría sabido que tenía una vulnerabilidad hasta que fuera demasiado tarde. Borath había dicho que eso era exactamente el problema, que los humanos sabían de la vulnerabilidad. La reina había respondido que el problema no era que los humanos lo supieran. El problema habría sido que lo supieran en secreto. Ahora lo sabían en asociación. Eso era completamente diferente. El Pleno había votado, 17-4 a favor del laboratorio. Borath había salido de la sala sin decir nada. Pero Pete Morgan, que monitoreaba las comunicaciones internas, había notado un aumento en la frecuencia de mensajes privados entre Borath y 4 generales de especies aliadas al Consejo, lo cual había reportado a Burton con la nota: Vigilancia recomendada. Burton había asignado la tarea de vigilancia a una analista nueva en el equipo, una mujer llamada Grace Kim, que llevaba 3 meses en el servicio y que tenía la combinación poco frecuente de paciencia infinita y capacidad analítica excepcional. Grace había aceptado la tarea. Había pedido acceso a los archivos históricos completos de comunicaciones Veltari de los últimos 20 años, y había respondido cuando Burton le preguntó cuánto tiempo necesitaba. 2 semanas para el análisis preliminar. Si encuentro algo importante, te aviso antes. Encontró algo importante en 6 días. No era sobre Borath directamente. Era sobre uno de los generales con quien Borath estaba comunicándose. Un comandante de los Turat, una especie del Consejo conocida por su eficiencia logística y por el hecho de que llevaban 80 años sin involucrarse en ningún conflicto armado activo. Los mensajes que Grace había detectado indicaban que los Turat estaban moviendo recursos a una posición fuera del mapa estándar del Consejo, en un sector que en los registros aparecía marcado simplemente como zona de tránsito. Grace había verificado los datos de tráfico en ese sector durante el último año. El tráfico había aumentado un 400% en los últimos 4 meses. Había llevado el informe a Burton con la calma de alguien que no necesita el drama para que la información hable por sí misma. Burton lo había leído. Lo había leído de nuevo. Y luego había llamado a Carol. Carol, en ese momento, estaba en el laboratorio conjunto, observando el primer ensayo integrado del motor Helios, con modificaciones propuestas por Sarit, que prometían reducir el campo electromagnético secundario en aproximadamente un 60%. Nina y Sarit estaban de pie frente a la pantalla de datos, hablando simultáneamente en 2 idiomas distintos y entendiéndose perfectamente. Lo cual Coburn había documentado como un fenómeno que merecía estudio independiente. Carol salió de la sala de observación para tomar la llamada de Burton. Borath está preparando algo, dijo Burton, y no lo está preparando dentro del Consejo. Carol procesó eso. ¿Fuera del Consejo significa que está actuando sin autorización de la reina? Sin duda. ¿Y la reina lo sabe? Grace cree que todavía no. Los movimientos son lo suficientemente graduales para pasar desapercibidos en la escala temporal Veltari. Para ellos 4 meses es casi insignificante. Pero para nosotros 4 meses de preparación logística es una cantidad enorme de actividad, dijo Carol. Exacto. Carol miró por la ventana de la sala hacia el espacio exterior. El asteroide donde estaba el laboratorio era pequeño, pero perfectamente visible desde la ventana. Un punto gris, con luces artificiales que brillaban como estrellas diminutas. Si le decimos a la reina, le estamos dando información que va a crear una crisis interna en el Consejo en el peor momento posible para nosotros, dijo Carol. Si no le decimos, y Borath actúa, la reina va a preguntarse por qué no la advertimos. Correcto en los 2 sentidos, dijo Burton. Por eso te llamo a ti. Carol estuvo en silencio un momento.
Hay una tercera opción. Escucho. Le decimos a Sarit. Burton tardó un segundo. ¿A la científica? Sarit tiene acceso a la reina. No a través de canales políticos, sino directamente, como parte del protocolo de reporte del laboratorio. Y Sarit es de la facción reformista. Si le presentamos los datos como información que afecta la seguridad del laboratorio conjunto, ella puede llevarlos a la reina de una manera que no crea una crisis diplomática humano-Beltari, sino una investigación interna Beltari. Burton consideró eso durante un tiempo, que para él era largo. Si lo hace, y la reina descubre que lo planificamos así, podría interpretarlo como manipulación. O podría interpretarlo como que los humanos entendemos suficientemente bien la política interna Beltari para elegir el canal correcto de información, dijo Carol. Eso tiene dos lecturas. Nosotros elegimos cuál es más probable basándonos en lo que sabemos de la reina. ¿Y qué crees que sabe la reina de sí misma? Que es inteligente suficiente para reconocer cuando alguien la está ayudando, aunque lo haga de manera indirecta. Burton dijo lo que decía siempre cuando Carol le presentaba un razonamiento que no podía refutar. De acuerdo, hazlo. Carol volvió a la sala de observación. Nina y Sarit seguían discutiendo datos con la intensidad de dos personas que están resolviendo un problema que les importa genuinamente. Coburn había conseguido una taza de café de la máquina nueva y la estaba bebiendo con la expresión de alguien que acaba de resolver un problema personal de larga data. Carol esperó a que Sarit terminara una frase y luego se acercó. Sarit, necesito mostrarte algo que afecta directamente la seguridad de este laboratorio. Sarit la miró con sus 4 ojos. En Beltari, en esa mirada simultánea de todos los ojos, indicaba atención total. Muéstrame, dijo Sarit. Carol le mostró el informe de Grace. Sarit lo leyó en silencio. Los colores de su piel cambiaron gradualmente hacia un tono que Carol no supo identificar, pero que Nina, que había pasado suficiente tiempo con Sarit para empezar a leer sus cambios cromáticos, reconoció desde el otro lado de la sala como algo entre preocupación y determinación. Sarit levantó los ojos del documento. ¿Cuándo recibiste esto? Hace 20 minutos. ¿Y lo primero que hiciste fue traérmelo a mí? Sí. Sarit estuvo en silencio durante 8 segundos. Luego dijo, entiendo por qué. ¿Y qué vas a hacer con ello?, preguntó Carol. Lo correcto, dijo Sarit. Y salió de la sala de observación con la expresión de alguien que sabe exactamente a dónde va. Nina se acercó a Carol. ¿Qué fue eso? Política, dijo Carol. Odio la política, dijo Nina. Lo sé, dijo Carol. Por eso tienes el laboratorio y yo tengo las reuniones. Nina consideró eso. Justo. Parte 7. La reina Shakari recibió el informe de Sarit en privado, sin presencia de ningún miembro del consejo, lo cual era en sí mismo un procedimiento inusual que la reina había solicitado específicamente después de leer las primeras 2 páginas. Leyó el documento completo 3 veces. En la tercera lectura, sus asesores personales notaron que el color de su piel permanecía constante, un azul medio que en la escala Beltari correspondía a procesamiento profundo, sin respuesta emocional activa. Esto era muy poco frecuente en la reina, cuya expresión cromática era normalmente fluida y visible. Cuando terminó, la reina hizo 3 cosas en orden. Primero, activó el protocolo de comunicación directa con Sarit y le confirmó que la información había sido recibida y que Sarit no debía discutirla con nadie más hasta nueva instrucción. Segundo, convocó a su círculo de inteligencia, el grupo de 4 individuos de rango más alto en la jerarquía de información del Consejo, con quienes se reunió durante 2 horas en la sala más segura de la nave de comando.
Tercero, envió un mensaje personal a Carol Wade. El mensaje no llegó por los canales diplomáticos habituales. Llegó directamente al comunicador personal de Carol, con un código de origen que Pete Morgan identificó de inmediato. «Es de la reina», dijo Pete. «Canal personal. El mismo que usa para comunicarse con su círculo interno». Carol abrió el mensaje. Era breve. En idioma universal, sin los formalismos habituales de la comunicación Bell-Tari oficial, decía: «La información fue recibida por el canal correcto. La respuesta será apropiada al problema. Agradezco la elección del método». Carol le mostró el mensaje a Laura Vance, que lo leyó 2 veces. «Acaba de decirte que entendiste la situación mejor de lo que esperaba», dijo Laura. «Eso interpreto yo también», dijo Carol. «Missy que va a manejar a Borath internamente sin crear un incidente entre el Consejo y nosotros». «Eso también». «Carol», dijo Laura con un tono que en ella era inusual, más suave que su manera habitual de hablar. «¿Sabes lo que acabas de hacer en el último año y medio?» Carol la miró. «Encontraste la manera de que una especie de 4 siglos de antigüedad tomara la decisión correcta creyendo que la estaba tomando sola», dijo Laura. «Eso no está en ningún manual diplomático humano, porque ningún humano lo había hecho antes». Carol no respondió de inmediato. Miró por la ventana del módulo de comunicaciones hacia el espacio, donde el laboratorio conjunto seguía brillando en su punto de Lagrange. «No la dejé tomar la decisión sola», dijo finalmente. «Le di la información que necesitaba para tomar la decisión correcta. Eso es diferente. Para algunos no. Para mí sí». 2 semanas después, el general Borath fue retirado de su posición de comando con una explicación oficial que en términos Bell-Tari equivalía a lo que en términos humanos sería una jubilación honorífica forzada. Pete Morgan leyó la nota oficial y la comparó con los registros históricos de retiros similares en el Consejo. «La reina lo movió a una posición donde tiene título, pero sin acceso a recursos militares», explicó Pete a Burton en una sesión de análisis. «En la cultura Bell-Tari es una forma elegante de neutralización total. Borath no puede objetar públicamente porque el título es respetable. Pero tampoco puede actuar porque no tiene nada con qué actuar». «¿Y los Turath?», preguntó Burton. «Los movimientos de recursos se detuvieron hace 10 días. Los Turath recibieron una comunicación del Consejo que no hemos podido descifrar completamente. Pero el efecto fue inmediato y total. ¿Crees que Borath intentará algo más adelante?» Pete consideró la pregunta con la seriedad que merecía. «Borath tiene 180 años. Es joven para un Bell-Tari, pero ha pasado toda su vida activa en un consejo que siempre fue hegemónico. La idea de compartir poder, tecnología o decisiones con especies externas es para él algo más que una posición política. Es una amenaza a su manera de entender el universo. Las personas con ese tipo de convicción raramente cambian de manera voluntaria. Entonces seguirá siendo un problema. Seguirá siendo una variable», dijo Pete. «Si la alianza funciona bien, su posición se vuelve cada vez menos relevante. Si la alianza tiene problemas, su posición se fortalece. La mejor defensa contra Borath es que el laboratorio produzca resultados que nadie pueda ignorar». Esto era exactamente lo que Nina y Sarith estaban haciendo. El primer resultado conjunto había llegado 6 semanas después de que Sarith llevara el informe a la reina. Era un paper técnico de 80 páginas sobre la reducción del campo electromagnético secundario del motor Helios, firmado conjuntamente por investigadores humanos y Bell-Tari, con datos que ninguna de las 2 especies hubiera podido obtener por separado. La reducción lograda era del 73%, significativamente por encima del 60% que Sarith
había proyectado inicialmente. Nina había enviado el paper a Burton con un solo comentario. Sarith tiene mejores intuiciones matemáticas que cualquier persona con quien haya trabajado. Esto incluye a las personas que ganan premios por sus intuiciones matemáticas. Burton había compartido el paper con toda la cadena de mando relevante y luego había respondido a Nina. Buen trabajo. Nina había respondido. No ha terminado. El segundo resultado llegó 3 meses después y era de una naturaleza diferente. Durante el trabajo de investigación sobre los campos electromagnéticos, Sarith y Nina habían identificado un efecto secundario completamente inesperado del motor Helios en condiciones específicas, bajo ciertas configuraciones de frecuencia. El motor generaba un pulso que interrumpía temporalmente los sistemas de comunicación estándar del Consejo Galáctico en un radio de varios kilómetros, sin dañar ningún sistema físico y sin efectos biológicos de ningún tipo. En términos prácticos, el motor Helios podía crear zonas de silencio de comunicación perfectamente controladas. Las implicaciones tácticas eran considerables. Las implicaciones diplomáticas eran más considerables todavía. Nina había documentado el descubrimiento con precisión técnica completa y luego había mirado a Sarith. ¿Qué hacemos con esto?, había preguntado Nina. Sarith había pensado durante un tiempo que para ella era largo. En la historia del Consejo Galáctico, cuando una especie descubre una capacidad con potencial de uso como ventaja táctica contra el Consejo, esa capacidad se mantiene en secreto y se desarrolla para uso exclusivo. Eso es también lo que algunos en mi cadena de mando van a sugerir, dijo Nina. Sé, dijo Sarith. ¿Y tú qué piensas? Nina había mirado la pantalla de datos durante un momento. Creo que si guardamos esto para nosotros, dentro de un año el Consejo lo descubre de todas maneras, porque físicamente es detectable en los registros de campo. Y cuando lo descubren en secreto es 100 veces peor que si lo comparten desde el principio. Sarith había cambiado de color. Azul verdoso con puntos luminosos. Nina lo reconoció porque lo había visto en las grabaciones de la conversación entre Carol y la reina. Además, continuó Nina, y si lo compartimos ahora, tenemos la oportunidad de proponer juntas el protocolo de uso, en lugar de que ese protocolo lo fijen otras personas sin nosotras en la sala. Sarith había dicho. La reina necesita saber esto antes de que llegue a cualquier canal político. De acuerdo, había dicho Nina, pero yo no tengo acceso directo a la reina. Yo sí, había dicho Sarith, y esta vez no necesito que me lo pidan nadie. La reina Shakara recibió el segundo informe de Sarith con la misma privacidad que el primero. Esta vez la lectura fue más larga, y la sesión con su círculo de inteligencia duró 4 horas. Al final de esas 4 horas, la reina tomó una decisión que ninguno de sus asesores había anticipado. Convocó una sesión extraordinaria del Pleno del Consejo Galáctico. Presentó el descubrimiento del pulso de silencio en detalle técnico completo. TI propuso que el protocolo de uso fuera redactado conjuntamente por el Consejo y por el equipo del laboratorio, en un proceso de 45 días, con representación de todas las especies miembro. Vorat, que todavía era miembro del Pleno aunque sin recursos de comando, había objetado que presentar esto al Pleno equivalía a darle información técnica sensible a 16 especies simultáneamente. La reina había respondido que todas esas especies eran aliadas del Consejo, y que tratarlas como posibles amenazas era exactamente el tipo de error que el Consejo no podía seguir cometiendo si quería que la alianza sobreviviera. El Pleno había votado 21-0. Vorat no había votado. El proceso de redacción del protocolo fue, según Ford, el ejercicio diplomático más complejo que había presenciado en 20 años de análisis interespecie.
Participaron 73 personas de 17 especies distintas durante 45 días, en 6 idiomas, con 3 sistemas de toma de decisiones completamente diferentes, que necesitaron ser reconciliados en un metaproceso que Pete Morgan construyó en una semana, y que luego pasó las 3 semanas siguientes refinando. El resultado fue un protocolo de 112 páginas, que ninguna especie habría escrito sola, y que todas podían leer y reconocer como suyo. Fue el primer documento legal interespecie que el Consejo Galáctico había producido con participación externa en su historia de 4 siglos. Carol lo leyó completo la noche que fue finalizado. Estaba sola en su módulo, con una taza de café que se había olvidado de beber. Y cuando terminó de leer la última página, permaneció en silencio mirando el techo durante un tiempo que no midió. Dan Ortiz asomó la cabeza por la puerta. ¿Todo bien? Sí, dijo Carol. Estoy pensando. ¿En qué? Carol consideró cómo responder. En que hace 2 años la única pregunta era si sobreviviríamos el primer contacto con el Consejo Galáctico. Y ahora acabamos de coescribir la ley con ellos. Dan entró en la habitación y se sentó en la silla al otro lado de la mesa pequeña. ¿Y eso se siente bien o raro? Las 2 cosas, dijo Carol. Principalmente se siente como que esto es solo el principio de algo mucho más complicado. ¿No es eso bueno? Carol pensó en Nina y Sarith discutiendo datos en 2 idiomas. Pensó en Pete escuchando frecuencias que nadie más podía oír. Pensó en Laura anotando cosas mentalmente para informes que nadie más escribiría. Pensó en Ford explicando 4 siglos de historia Beltari con la precisión de alguien que encuentra la historia de otros tan importante como la propia. Pensó en Grace detectando un patrón en 6 días que habría tardado meses en descubrir cualquier otro sistema. Pensó en la reina tomando decisiones que su propio consejo no había tomado en 4 siglos. Pensó en lo que significaba que una especie de 4 siglos de antigüedad le enviara a una humana un mensaje personal agradeciéndole la elección del método. Sí, dijo Carol. Creo que es bueno. Dan asintió. Se quedaron en silencio durante un momento que no necesitaba palabras. Luego Carol tomó el café, que estaba frío, y lo bebió de todas maneras. En el laboratorio conjunto, Nina Castro estaba despierta a las 2 de la madrugada revisando los datos del tercer ensayo del motor modificado. Sarith había enviado un mensaje 1 hora antes, diciendo que había identificado una anomalía en la frecuencia de resonancia que quería discutir por la mañana. Nina estaba mirando los datos de esa anomalía cuando vio algo que Sarith no había mencionado en su mensaje. Probablemente porque todavía no lo había notado. No era un problema. Era lo contrario de un problema. Era un patrón que, si se confirmaba, sugería una aplicación completamente nueva del motor, que ninguno de los 2 equipos había considerado todavía. Nina escribió sus notas. Las escribió en los 2 idiomas que ahora usaba con igual facilidad cuando pensaba en física. Porque algunos conceptos Sarith los había explicado en Beltari, de una manera que no tenía traducción exacta. Y Nina había decidido simplemente aprender los conceptos en el idioma original. Terminó las notas a las 3 de la madrugada. Las guardó con el título provisional que usaba para todo lo que todavía no sabía cómo nombrar. Trabajo en progreso. Luego, miró el espacio desde la ventana del laboratorio. No había nacido creyendo que terminaría aquí, en un asteroide entre 2 civilizaciones, trabajando con una científica alienígena en un motor que todavía no había terminado de revelar todo lo que podía hacer. Pero la ciencia siempre había funcionado así. Una servilleta, un café, una idea que no debería ser posible, y 6 años de trabajo para demostrar lo contrario. El universo era considerablemente más grande de lo que cualquier modelo había proyectado. Y por primera vez en la historia conocida.
Más de una especie estaba trabajando en entenderlo juntas. Nina apagó la luz de la sala y fue a dormir. El motor, en su cámara de pruebas a 3 pasillos de distancia, emitía su pulso constante y silencioso, como siempre, como si supiera que todavía tenía muchas cosas por mostrar. Y tal vez las tenía.